Hola, buenos días. Sean bienvenidos una vez más a este devocional, a una plática más, a un pequeño y breve estudio más. Me presento nuevamente. Mi nombre es Magdiel, soy de la ciudad de Fortín, en Veracruz, parte y miembro de la Iglesia Propósito de Dios que sirve aquí mismo en Fortín, Veracruz. En esta mañana quiero estar tratando con ustedes un tema. En especial para esto nos vamos a estar basando allá en Éxodo 33:17. ¿Sí? Le doy unos segundos para que lo busque. Éxodo 33:17, que dice de la siguiente manera: Y Jehová dijo a Moisés: También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Ok, bueno, antes de avanzar más, quiero que comience haciéndose una pregunta. Y la pregunta es, y es el nombre que hoy lleva este devocional, es: ¿Dios me conoce? Esa es la pregunta que debemos hacernos en esta mañana. Y bueno, en el contexto del pasaje, si leemos versículos más arriba, nos podremos dar cuenta de que se nos viene narrando la historia de un fracaso más del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue recientemente sacado fue sacado de Egipto, de la esclavitud en Egipto, y ahora se encuentra vagando por el desierto. Pero en este vagar por el desierto, Dios se acerca con ellos y mantiene su presencia cerca de ellos y les da ciertas instrucciones básicas, podemos llamarlas así. Y una de ellas era que obviamente no tenían que fabricarse un ídolo. Y esto precisamente es lo que hace el pueblo de Israel en esos pasajes anteriores, en esos versículos anteriores. Se construyen un becerro de oro, construyen un ídolo, a lo cual Dios obviamente se molesta y se enoja con el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces venimos de un fracaso más del pueblo de Israel en ese vagar en el desierto. Ahora, si no hubiera sido por Moisés, que intercede por ese pueblo, por el pueblo de Israel, Dios, la verdad es que hubiera matado a ese pueblo en ese momento, porque Dios ya no quería nada con el pueblo de Israel para ese entonces. Él ya estaba molesto de que eran un pueblo duro, un pueblo necio, orgulloso, un pueblo idólatra, que su corazón fácilmente se desviaba y se olvidaba de lo que Dios había hecho. ¿Sí? Pero si no hubiera sido porque Moisés intercede y le dice a Dios que mire a su pueblo, que tenga misericordia de él, Dios, si no acaba con ellos, por lo menos hace lo que decía en el pasaje, que era que los iba a introducir a la tierra que había prometido simplemente por el hecho de que le había hecho la promesa a Jacob, a Abraham, a los patriarcas, y solo por eso los iba a introducir a la tierra prometida, ¿sí? Pero su presencia ya no iba a acompañar al pueblo. Pero fue Moisés el que intercede entonces por el pueblo, y Dios, se cambia su plan, su actitud hacia el hombre y hacia el pueblo de Israel, y entonces permite que entren a la tierra prometida, pero esta vez sí va acompañándolos, ¿sí? Ahora, más adelante, en los versículos siguientes que podemos leer y que me gustaría dar lectura, sería a partir del versículo 18, que dice así: Entonces, él entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más: No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. En estos versículos posteriores al versículo que es nuestro centro en esta mañana, podemos ver que posteriormente a la intercesión que hace Moisés por el pueblo, Dios declara que ha conocido a Moisés, ¿sí? Que conoce a Moisés. Y posterior a eso, Dios procede a enseñar, a mostrarle su gloria, ¿sí? Se deja ver a Moisés,
se revela a Moisés, ¿sí? Y esto es muy importante que lo entendamos para responder la pregunta que nos decimos desde el principio, que es: ¿Dios me conoce? ¿Dios te conoce? ¿Sí? Para poder responder esta pregunta es necesario comprender que hay dos formas de conocer, o al menos dos formas, ¿sí? La primera es aquella forma en la que sabemos quién es una persona, ¿sí? Por ejemplo, bueno, nos ha pasado a todos y creo que es algo normal, que hay gente en nuestra colonia, en nuestra ciudad, que conocemos, lo podemos decir así, los conocemos de vista, ¿sí? O sea, los vemos pasar, sabemos más o menos dónde vive o sabemos dónde trabaja, ¿sí? Sabemos más o menos, por ejemplo, a qué hora nos lo encontramos, porque a veces los frecuentamos en el autobús o a veces, por ejemplo, los que trabajan en alguna tienda o algo así, solemos verlos. Entonces más o menos ubicamos a esas personas, sabemos quiénes son, sabemos más o menos dónde viven, pero no pasa de ahí, no hay cosas en común, no hay algo que una relación con esas personas. Simplemente podemos decir que los conocemos de vista, sabemos quiénes son, ¿sí? Pero hay otra manera en la que se conocen las personas, ¿sí? Otra forma de conocer. Y la segunda es en la que una persona pasa de ser simplemente un conocido a cuando pasa a ser tu amigo, ¿sí? Llega un punto donde la convivencia, la cercanía y la mayor frecuencia en la que se frecuentan las personas, llega a un punto en el que se empieza a dar un ambiente de confianza. Conforme más se frecuenta uno con una persona, uno empieza a tener más confianza, uno empieza a mostrarse un poco más como es, y entonces empieza a salir cosas en común con esa persona, empieza a haber un ambiente ya más de confianza. Y es en ese momento en el que entonces nosotros pasamos de simplemente conocer a una persona de vista a cuando empezamos a conocer a una persona como nuestro amigo, ¿sí? Porque empezamos a mostrarnos como somos. Y creo que usted no me dejará mentir que cuando tenemos nuestros amigos, con nuestros amigos nosotros nos mostramos tal cual somos. No hay ningún filtro, podemos hablar de las cosas que tenemos en común, ¿sí? Y esto mismo es lo que acabamos de leer que pasaba con Moisés y Dios, ¿sí? Que Dios y Moisés tenían cosas en común, se frecuentaban tanto, hasta el punto en el que Dios toma esa confianza con Moisés y decide mostrarse a Moisés, decide mostrarle, revelarle su gloria, decide que lo dejaría verlo, aunque sea de espaldas, como menciona la Escritura, ¿sí? Entonces ahora, ¿cómo aplicamos esto a Dios? ¿Sí? Dios, bueno, dentro de sus atributos de Dios se sabe, se conoce, se le da el título de que Dios es omnisciente, ¿sí? Ahora, en una manera simple, los atributos no son nada más que quién es Dios, ¿sí? Ok, al decir que Dios es omnisciente, estamos queriendo decir que Dios tiene un conocimiento pleno, que Dios sabe todo, que conoce todas las cosas. Por ello, Dios conoce a todas las personas, porque finalmente Dios los creó, Dios les ha permitido la vida y en alguna manera Dios aún sustenta sus vidas. Entonces Dios conoce a todas las personas, Dios conoce a todo el mundo, podríamos decirlo así, ¿sí? O sea, Él conoce aún a la persona que vive en el lugar más lejano de la tierra, más escondido de la tierra, Él lo conoce, ¿sí? En ese aspecto en el que sabe qué hace, ¿sí? Pero hay otra manera también en la que Dios conoce, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son estas personas que Dios conoce como se lo dijo a Moisés? Porque yo te he conocido, ¿sí? Esas personas que Dios dice conocer, porque son las únicas que Dios dice conocer, ¿sí? Son esas personas que Dios mismo ha escogido para que disfruten de la salvación, para que disfruten de su misericordia, para que disfruten de su gracia. Son aquellas personas
que han decidido vivir para la gloria de Dios y que todos los días procuran vivir para la gloria de Dios, que procuran hacer su voluntad, que procuran agradarle. Esas son las personas que Dios dice, yo te conozco, ¿sí? De las demás personas que ciertamente Dios conoce, Él no dice que los conoce. Los únicos que Él dice que conoce son aquellos que Él ha escogido, a los que llama su pueblo, a los que llama su iglesia. Esos son a los que Dios conoce, ¿sí? Entonces en esta mañana, esa es la respuesta a la pregunta que nos estábamos haciendo al principio. ¿Dios me conoce? ¿Dios te conoce? Eso solo lo puedes responder tú, ¿sí? Si tienes esa certeza de que Dios te ha salvado, tienes esa certeza de que le has pedido que perdone tus pecados, ¿sí? Solo puedes tener esa certeza de que Dios te conoce si has venido al Evangelio, si le has entregado a Dios tu corazón, si le has entregado tu voluntad y ahora vives para su gloria. Entonces en esta mañana, si aún no tienes esa certeza de que Dios te conoce, si no tienes esa certeza de que Dios puede decir, yo conozco a Magdiel, ¿sí? Si no tienes esa certeza, es buen momento para que en esta mañana vengas a Cristo, vengas a Dios y le pidas que te salve, pidas que muestre su gracia, muestre su gloria a través de su salvación. Y ahora, para los que sí tienen esa certeza, bueno, hay tarea. Uno tiene que seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Uno tiene que seguir escudriñando cada vez más la palabra. Uno tiene que llevar ese conocimiento más lejos, ¿sí? No hay que dejar de orar, no hay que dejar de ayunar, no hay que dejar de leer la palabra, ¿sí? Son cosas importantes, son cosas fundamentales para la vida. Entonces en esta mañana, esto es lo que yo quiero dejarles. Esta necesidad que debemos tener porque Dios nos conozca. Y bueno, esto es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy, en esta mañana. Y les invito a que hagamos una oración para poner todo esto en las manos de nuestro Señor. Poner este día que comienza en las manos de nuestro Dios y nuestras vidas también. Cierre sus ojos ahí donde está. Le invito a que incline su rostro. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos has permitido levantarnos, nos has permitido ver tu gracia y tu misericordia al sol salir, Señor. Al poder ver cómo sale el sol, podemos ver, Señor, tu fidelidad que tienes para con la humanidad. Señor, te rogamos en esta mañana tengas misericordia de nosotros, Padre, que muestres siempre tu salvación en nuestras vidas, que muestres tu gloria a través de nosotros, Señor. Te pedimos que guardes nuestras vidas, que guardes nuestro andar y que nos lleves siempre a vivir conforme a tu palabra, que nos lleves a vivir conforme a tu voluntad, siempre agradándote, Señor, siempre exaltando tu nombre. Señor, nos ponemos en esta mañana en tus manos, Señor, y rogamos porque siempre seas, Señor, propicio a nosotros, que Cristo siempre sea propicio, Señor, a nosotros, que nos provea esa salvación y esa seguridad de salvación que necesitamos, Señor. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Está bien, pues me despido. Desde Fortín les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo, hasta donde sea que se encuentren. Hasta la próxima.